Voy a tratar de ser lo más lacónico posible con este video porque ya previamente hice dos que me van a ayudar excelentemente para estructurar este. Uno es charlatán en la salud mental y el otro es desarrollando el pensamiento crítico. Y ambos los voy a colocar aquí en la caja de comentarios. ¿Y por qué hago este video? Porque tuve una conversación con alguien hoy, el cual me señaló o simplemente me acusó de yo buscar a través de lo que hago descalificar a otros profesionales de la salud mental. Y realmente no lo estoy haciendo, ¿sabes? Yo suelo decir que la gente es libre de tener su opinión, pero que las personas se respetan, pero las opiniones no. Las opiniones específicamente en gente que hace divulgación pública, sobre todo en lo social a la salud mental, o a cualquier tema en general, debe de entender que sus opiniones dichas en voz alta son o pueden ser atacadas o pueden ser sometidos al escrutinio público. Y pues realmente parte de lo que yo hago como profesional de salud mental es tratar de generar un conocimiento, una formación, por supuesto, para otros profesionales de la salud mental, pero específicamente para para el público general. Y si estas estructuras, si estos métodos de divulgación o estrategias han generado disconfort en estas personas o se han sentido aludidos, pues yo me siento muy tranquilo y feliz de hacer mi trabajo. Porque mi trabajo no es hacer que la gente piense como yo, sino que la gente piense. Y yo nunca hablo o trato de no hablar desde mis creencias. ¿Sí? Hay una cosa bastante interesante aquí que hay que dejar claro. La gente que por lo general está divulgando y lo hace sin evidencia científica, no entiende la diferencia entre conclusiones, especulaciones, creencias y opiniones. Y es algo que yo espero que con este video dejar claro. La especulación es en torno a un conocimiento poder generar una conjetura que probablemente tenga una probabilidad muy alta de que suceda porque tiene una base desde el conocimiento. O sea, una especulación lo hace un profesional de un área en específico sobre un resultado en específico. Por ejemplo, yo puedo especular que un paciente que está estable, que ya tiene un diagnóstico de condición esquizofreniforme, que toma un medicamento específico, antipsicótico, y rompe el uso del medicamento e inicia el consumo de sustancias psicoactivas, yo puedo especular de que va a tener un brote psicótico. Pero es adelantarme a los acontecimientos. Hay una alta probabilidad de que eso suceda, pero el problema está en que hay un porcentaje muy pequeño, pero sustancioso, como para que no pase absolutamente nada. Entonces, eso se llama especulación. Ok, que son conjeturas basadas en evidencias y argumentos establecidos de rigor. Conclusiones, muchos conocimientos, muchas ideas, sobre todo criterios específicamente, para poder, sí, es como llegar a un punto de encuentro entre los fundamentos. Por ejemplo, ¿qué es la conciencia? Pues visto a los enunciados de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, de Baruch Spinoza, de quién más podemos adelantar aquí, por ejemplo, de Foucault, que son filósofos, y ahora basado en lo que la ciencia ha descubierto, específicamente con la investigación de la plasticidad cerebral, del paciente H&M, probablemente la conciencia sea, ¿sí? Aquí voy a llegar a unas conclusiones, que sea una convergencia de condiciones que pueden ser de tipo ambientales como pueden ser de tipo biológica. Y probablemente una conclusión, también puede ser especulación, imagínense aquí, una de las conclusiones es que el resultado de esa conciencia sea convergente. ¿Vale? Imagínate, y aquí estamos haciendo especulación también, pero una conclusión es tratar de llevar a término ideas, por supuesto, estructuradas, pero para poder llegar a tener esa conclusión se requiere un camino de metodología, que acabo de hacer una estupidez aquí porque intentar dar un ejemplo, pero así no es una conclusión. A veces decimos muchas cosas que son concluyentes, pero parecen ser un ejercicio dialéctico muy repentino y brusco, pero consiste en años de adquirir información, ¿sí? Años a través de estudios.
Por eso es importante que depende de lo que leas, depende de tu formación, de lo que impacta en tu metacognición, pues vas a generar esos procesos de conclusión, esos procesos conclusivos. Entonces, una especulación, una conclusión. Ahora, ¿qué es una teoría? Ya ahí no estamos hablando desde nuestros pareceres. Cuando hablamos de teorías, de hipótesis y de tesis, las estamos citando específicamente en base a alguien. O si usted tiene la capacidad de promulgar su propia hipótesis, su propia tesis, su propia teoría, lo felicito. Pero recuerde que estas tesis, estas hipótesis, estas teorías tienen que tener sustentación empírica. Y el empirismo no es aprender por uno mismo, el empirismo es basarse en la evidencia tangible y falseable. Investiguen, por favor, ese argumento. Entonces, cuando uno habla de evidencia empírica es que se puede medir, o ya se ha medido. Cuando uno habla de una teoría, por ejemplo, de las inteligencias múltiples de Gardner, cuando hablamos de la plasticidad cerebral, de la renovación neuronal, cuando hablamos, por ejemplo, ahorita con Rodrigo Kian Quiroga, que habló sobre ¿cómo se llamaría? La configuración específica de red sináptica para adquirir memoria, o por ejemplo lo que descubrimos con el paciente H&M con relación a los hipocampos, que podemos descubrir que uno de los hipocampos puede estar involucrado con los procesos convulsivos, o que los hipocampos ambos están relacionados en el proceso de la memoria a largo plazo. Entonces no es una idea, o sea, cuando yo hablo de un tema como la memoria, pues me debo de basar en evidencia, y por eso es una tesis, una hipótesis, una teoría. Ahora, la teoría es que voy a hablar en teoría. Cuando tú hablas en teoría dentro del marco de la divulgación, estás hablando de evidencia. Conozco un montón hablar de gente de la teoría de las constelaciones familiares, de las heridas de la infancia. Esos no tienen valor, son ideas, conceptos, pero no son teorías. Y eso es importante aclarar. Incluso lo he visto el error hasta en la inteligencia artificial. Cuando habla sobre estas cosas, es una teoría, no es una teoría. Son ideas promulgadas por un libro que no tiene sustentación científica a través de un ensayo que busque evidenciar empíricamente, que tenga un ensayo falseable. Entonces, cuando uno hace esto, pues yo entiendo por qué esta gente se siente aludida, porque es mucho más difícil hablar desde el conocimiento, porque hablan desde sus creencias, y ahí sí voy a entrar, que es una opinión. Cuando la gente es que dice desde mi opinión, pues a mí no me interesa tu opinión. Estos días estaba en una conferencia que afortunadamente no era mía, y me dice, es que mi opinión tal cosa, y es que a mí suelo ser un tipo muy déspota, y yo dije, es que la opinión no importa, a mí no me interesa lo que tú opines, a mí me interesa lo que tú sostengas, lo que se pueda evidenciar con bases en el estudio, en el rigor, sí, científico, y eso es algo importante. Entonces, yo no estoy atacando a nadie, estoy atacando esos sesgos que están promoviéndose a través de las redes sociales, a través de la desinformación. Hay mucha gente haciendo mucho dinero, muchísimo dinero, a través de desinformar, a través de abusar, porque cuando hay una connotación ética de esto es que la gente está en un estado de indefensión cuando uno los asiste en la salud mental. Y si lo que tú vas a hacer es un trabajo de mentira, pero hay algo que me asusta más, y es lo que también me mueve a hacer este video, es que hay un montón de ustedes que no se siente atacado, pero siente que estoy equivocado, probablemente sí, indudablemente, pero ustedes creen que lo que están haciendo lo están haciendo bien porque lo hacen con buena intención. Y no hay nada más peligroso que alguien sin formación con buenas intenciones. Y deben de entender que ustedes en vez de bien están haciendo mucho mal. Y es allí donde ustedes requieren formación. Ahí es allí donde ustedes necesitan no ir a donde yo estoy ni escuchar lo que yo digo. No, yo necesito que ustedes empiecen a estructurarse, porque sus buenas intenciones pueden ser encaminadas para ser efectivas, para que puedan hacer realmente el bien que ustedes pretenden hacer. Empezar a formarse en farmacoterapia, en cómo funcionan los procesos neurológicos, en cuáles son los factores biológicos, porque buenas intenciones no van a poderlo hacer. Muchos me acusan uno de que quiero descalificar a otros profesionales, cosa que no es verdad, quiero descalificar sus ideas, y no lo voy a hacer personalmente, no voy a ir a atacar uno a uno, para nada, eso no tiene sentido,
Yo lo voy a hacer en voz alta, basado en evidencia y que cada quien escuche lo que quiera escuchar. Que la gente piense lo que quiera pensar. Porque mi idea no es hacer que piensen como yo, sino que piensen. Entonces, a estas personas que tienen muy buena fe, pero son igual de peligrosos que los charlatanes que están abusando materialmente de las personas, es que reevalúen sus creencias y los transformen en criterios basados en evidencia. Muy diferente. Bueno, hay mucha gente que me dice, hay muchos profesionales que conozco que son muy buenos, pero no tienen una formación en la parte de la comunicación, carecen mucho de la parte epistemológica, carecen mucho de la parte metodológica, carecen mucho de la, sí, ahí se me va, de la lingüística adecuada, que eso tiene un nombre, se me fue en este momento, la etiología correcta, la palabra, para poder utilizar adecuadamente la terminología. Y hay gente que me dice, no, es que yo creo, y yo le digo, ¿por qué? ¿Esto es lo que crees o es lo que tú has investigado? No, pues yo creo porque investigué. No. Una cosa es la creencia y una cosa son tus conclusiones. He concluido gracias a que me topé con este artículo, con esto, que esto tiene sentido. Puedo especular a que pase esto y esto y esto basado en la evidencia. Pero hay gente que me dice, yo opino, ¿opinas qué? Y mucha gente que divulga y dice, yo opino, realmente creen que es una verdad absoluta. Hay algo muy interesante, es cuando uno entiende que no sabe y que por eso, y es una condición que no margina a nadie. Ser ignorante no le hace, no desmerita. Somos ignorantes en el 99,9% de las cosas. Y algunos tenemos afortunadamente una profundidad mayor en otros aspectos. Pero en el caso somos ignorantes per se, es una condición inherente al humano. Y no hay nada de apenarse, de avergonzarse en ello. Entonces, declárate ignorante, declárate que tienes la capacidad de aprender, que todos los días vas a estar aprendiendo cosas nuevas, que probablemente muchas de las cosas que dije que hoy tienen rigor, mañana no lo tendrán y lo voy a tener que reconocer porque no estoy casado con mis ideas, yo no soy mis ideas y tú tampoco lo eres. Entonces tienes que empezar a trabajar en dejar de lado las creencias y empezar a desarrollar criterios basados en evidencia. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues bueno, uno trata de buscar plataformas digitales que te den acceso a artículos científicos que tengan jerarquía. ¿Vale? Ahora quiero que entiendas que existen una cantidad de análisis, de métodos disponibles, de fiabilidad y de alta calidad que puedes usar. ¿Vale? Uno son los metaanálisis, dos son los estudios de corte, 3 son las revisiones sistemáticas, 4 son los umbrella reviews y 5 son los ensayos clínicos aleatorizados. Los anoté así para que tú los puedas buscar por ti mismo. Entonces tú trata, ¿cuál es la evidencia que existe en la creencia de que usamos el 10% del cerebro? Porque esa es una falacia que se comenta y se difunde cuando la neurociencia tiene una postura ya al respecto. Por ejemplo, esto de las heridas de la infancia, ya la ciencia, la neurociencia, las ciencias del desarrollo humano como tal, las psicologías humanísticas, las psicologías sociales, las que se basan, es que hay gente que dice que yo soy psicólogo social, porque simplemente ve al humano desde un punto metafísico, eso no es psicología ni siquiera. O sea, cuando tú entiendes que la sociedad es una manifestación ineludible, indivisible, inseparable de lo biológico del humano, estás hablando del aspecto psicosocial. Pero entonces segmentan al ser humano y esa es otra cosa. Entonces, tienes que intentar de buscar plataformas digitales. Yo recomiendo PubMed y Clinic Mayo. Son 2 páginas que ofrezco. Por ahí me encontré con una mucho más accesible, pero también hay mucha información que es cuestionable y es academia.edu. Adicional, tratar siempre de buscar artículos que estén avalados por los comités de ética, por los organismos nacionales, regionales, departamentales de salud de cada uno de sus países. Pueden hacer algo, pueden utilizar esas buenas intenciones con una muy buena estructura.
Nadie está diciendo que no hagan el trabajo de divulgación, nadie está diciendo, pero que se base más en intenciones, más que en intenciones, que se base en formación, que busquen aprender realmente a comunicar. Pero el problema es que es mucho más difícil hacerlo bien. Y les aseguro una cosa, y un montón, nunca me vayan a refutar, les agradezco en lo posible, ni con argumentos religiosos, ni me argumenten también con un libro. La mayoría, hay un estudio, por favor vayan a PubMed y busquen cuáles son los artículos. Hay 2 o 3 artículos científicos que buscan relatar, que buscan evidenciar que la mayoría de la cantidad de desinformación es causada por los bestsellers. Es un fenómeno, se llama el fenómeno del bestseller. Hay una cantidad de libros que son falsos, que lo que dicen, y sobre todo en salud mental hay un montón. Y el segundo ámbito que está sumamente plagado de estos libros falsos, de autores muy prolíferos, ¿sí? Son los de nutrición. Pero el área de la salud en general está lleno de puro charlatán, de pura gente que no tiene una formación, que escribe. Cualquiera escribe un libro, cualquiera publica una información en internet. Traten de siempre constatar la fuente, tratar de ver si lo que dice está basado en estructura. Tienen que tener en cuenta cuando alguien cita un metaanálisis, un umbrella review, un estudio de corte, un ensayo clínico aleatorizado, que lo haga de pe a pa. ¿Qué significa eso? De que use todo, el abstracto del artículo, pero que también trate de leerlo hasta el final, porque a veces hay verdades a medias y son peligrosos. Muchos hablan de artículos, pero los falsean. ¿Qué significa eso? Que a través de la conversación, a través de lo que ellos exponen, pues hacen que un artículo se termine diciendo lo que ellos creen. Y es muy peligroso. Hay otro video que también quiero recomendar, que son las falacias que intervienen allí en el desarrollo del pensamiento crítico. Y está muy, muy interesante, por favor. También les agradezco que lo vean. Mi interés no es descalificar. Mi interés es comunicar contenido de divulgación basado en evidencia en el área de la salud mental. Mi trabajo no es que piensen como yo, con el hecho de que piensen he hecho un gran trabajo. Si está generando este debate, esta incomodidad, pues me parece muy, muy, muy agradable el hecho de que la gente esté cuestionando. Nosotros como profesionales de salud mental tenemos que estar abiertos a estos cuestionamientos. La gente tiene que comprender que tiene todo el derecho de cuestionar, de preguntar cuáles son nuestras metodologías, cuál es nuestra formación académica, de dónde son nuestros títulos, de dónde estamos acreditados, quiénes nos avalan, cuál es nuestra metodología de abordaje, cuáles son nuestras creencias. Nosotros como profesionales, específicamente como psicoterapeutas, como consejeros, como orientadores, estamos en la obligación de decirle a nuestro paciente, a nuestro tratado, qué vamos a hacer con él, ¿sí? Y garantizarle que nuestra estrategia pues, va a buscar siempre basarse en evidencia y siguiendo una ética, un código, ¿vale? Entonces, nada, mi trabajo no es descalificar a nadie. Recuerden que soy blando con las personas y duro con las ideas.